de la doctora María José Rivas Arriola. Ella es experta en el aprovechamiento de residuos industriales, principalmente en el área de biomateriales. Este, ya está por aquí la doctora. No sé si gusta poner su cámara, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, si me lo permites, voy a dar inicio para leer la semblanza curricular que tengo por aquí. Bueno, la doctora María José Rivas Arriola es ingeniera química con maestría en biotecnología, doctorado en ingeniería bioquímica y una estancia postdoctoral en materiales. Sus trabajos de investigación están enfocados principalmente en el desarrollo de productos para la revalorización de desechos agroindustriales, destacando el desarrollo de matrices poliméricas con aplicaciones en ingeniería de tejidos, textiles, ambientales y en alimentos. Cuenta con gran experiencia en la evaluación de la actividad antioxidante, identificación y purificación de compuestos, de la evaluación de citotoxicidad in vitro y desarrollo y evaluación de alimentos funcionales y nutracéuticos. Ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con artículos científicos, capítulos de libros publicados, una patente otorgada, 2 procesos de solicitud de patente y 2 de PCT. Ha sido directora del programa de ingeniero en biotecnología en distintas universidades. Ha impartido también asignaturas con más de 20 títulos en el área de biotecnología y ha sido asesora de tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Rivas tiene colaboraciones con centros de investigación y universidades en México, pero también en el extranjero. Ha trabajado en proyectos de vinculación con empresas y fundaciones en búsqueda de desarrollos de nuevos productos. Incluso en el 2017 fue reconocida por el Tecnológico de Monterrey con la distinción Mujer Tech en la categoría She for She, que se otorga a mujeres promotoras del talento femenino, empleadoras de mujeres y o mentoras de mujeres. Tiene una constante interacción con sistemas de emprendimiento e innovación. Cuenta además con un diplomado en innovación y desarrollo de negocios, uno en tanatología y uno más en el desarrollo de biomateriales y desarrollo ecoconsciente. Fue Nat Geo profesor en 2019, juez en 2017 de la competencia de talento e innovación de las Américas, que es organizada por la Young America Business Trust, y ha sido juez de la competencia de biología sintética y GEM desde el 2020. Es miembro de asociaciones como la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, The Institute of Food Technologies, la Red PDA de CONACYT, embajadora de Tooth for Food. Es miembro del Consejo Técnico de Health Plus de Biotech y del Comité de la Asociación Mexicana de Alimentos, AMECA 2023-2025. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en Puebla y cursa un diplomado en bioequivalencia en la UNAM. Bueno, como sabemos, nosotros estamos enfocados en estos 2 meses en la línea de cambio climático y todo lo que tenga que ver con aprovechamiento para la disminución y efectos del cambio climático. Y agradecemos a la doctora Rivas el que nos pueda transmitir el conocimiento y todo lo que ella, la experiencia que ella ha desarrollado en todos estos años. Le damos la bienvenida nuevamente y si puede, por favor, compartirnos su presentación para dar inicio a ella. Ya se ve, ya solamente faltaría ponerla en modo presentación. Okay. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes parte de mi trabajo y espero que todo lo que les pueda compartir en esta sesión les pueda servir para inspirarse o para que podamos colaborar y que todos podamos ayudar y contribuir con nuestro conocimiento al aprovechamiento de los desechos agroindustriales.
Yo trabajo con desechos agroindustriales, pero los utilizo para poder desarrollar biomateriales. Y quisiera empezar con explicar qué es un biomaterial, porque no es un término que esté tan claro para muchos, incluso de nuestra comunidad. Podemos encontrar que un biomaterial es cualquier material que sea natural o sintetizado y que tiene que tener una vinculación total o parcial con una estructura viva o con un dispositivo médico. Entonces, si buscamos en cualquier buscador en Internet, nos va a salir como imágenes que tiene que ver con estructuras óseas, con piel, con incluso el reemplazo de algunos órganos o tejidos. Y para alguna comunidad, eso solamente es un biomaterial. Pero actualmente todos estos desarrollos que hemos hecho, pues biomaterial incluye también una parte que a lo mejor no tiene que ver con algo tan biomédico como las estructuras óseas y que sí tiene que ver con el aprovechamiento de alguna materia que me permite generar una estructura no tan sofisticada o no tan complejo como lo puede ser una estructura ósea, pero que sí me permite desarrollar un biomaterial con una función muy en particular. Los biopolímeros plásticos generalmente tienen su origen en una fuente renovable y sus estructuras poseen la capacidad de simular aquellos plásticos de origen fósil. Entonces, Disculpa, María José, es que todavía no vemos tu presentación en modo presentación. Está todavía, aparentemente como que está presionada, pero no se puso en modo presentación. No sé si puedes sí, voy volverle a a poner. apagar mi cámara y voy Ándale, a sí. volver a poner mi presentación. Gracias, muy amable. Ahí la pueden ver. Aún no. No. La voy a poner como toda la pantalla. Ahí lo pueden ver. Ya, perfecto, lo vemos perfecto. Ok. Gracias. Entonces, les comentaba que este material, estas fuentes nos pueden ayudar a utilizar, a generar nuevos materiales, incluso que pueden Dejé de escuchar, no sé si soy yo o eres tú. Yo tampoco escucho. Ya no se escucha, doctora. Ajá. Ok, María José, ¿estás por ahí? Es que no escuchamos. Aquí estoy. Sí, ¿Ya me escuchan? ya. Es probablemente que sea tu internet, ¿verdad? No, me equivoqué y muteé mi micrófono. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces, con estas fuentes, como lo son los desechos agroindustriales, nosotros tenemos la posibilidad de generar nuevas estructuras que nos ayudan a solucionar un problema o que tengan una funcionalidad muy en particular. Los polímeros desarrollados deben contribuir con que sean biodegradables y que deben de venir de una fuente que sea considerada como residuo. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, en donde sobra una gran cantidad de suero de leche, ese nosotros pues sabemos que no lo podemos considerar como un residuo o un desecho agroindustrial porque tiene muchísimas propiedades que pueden ser utilizadas para desarrollar nuevos productos y en realidad es un coproducto de la producción del queso. Pero
cuando la leche, por ejemplo, se echa a perder y ya no es posible utilizarla para consumo, entonces nosotros sí la podemos, sí podemos aprovechar a la caseína para poder utilizarla como una fuente para desarrollar nuevos biomateriales. Los biomateriales están más cerca de nosotros de lo que pensamos, desde cosas muy sencillas como estos nuevos foamies o como estas nuevas plastilinas que están hechos a partir de almidón o de maíz. Y a lo mejor esto no es algo tan complejo. Hay una presentación de chicle que me llama mucho la atención y todas estas estructuras que, por ejemplo, se venden como, en este chicle lo venden como una cama de arena y tiene como una palita o tiene esa plantilla para hacer figuras. Y cuando tú lo presionas, es decir, cuando el material se somete a cierto estrés, toma una forma en particular y ya no se deforma. Entonces, me parece muy novedoso y muy ingenioso cómo las propiedades de los biomateriales son aprovechadas para desarrollar actualmente una diversidad de productos muy amplia. Y también podemos encontrar todos estos nuevos biomateriales en la producción de productos como envases, como recipientes, contenedores, incluso como algunos aligeradores en la industria de la arquitectura. Todos estos actualmente son considerados biomateriales y vienen de utilizar desechos agroindustriales. Entonces, el biomaterial ha dejado de ser considerado únicamente una estructura que debe o puede estar en contacto con el cuerpo para convertirse parte de nuestra vida diaria en cosas mucho más prácticas o más comúnmente utilizadas. Muchos de nosotros somos muy altos consumidores de productos como las tapiocas o estas bebidas que tienen materiales encapsulados. Entonces, todos estos nuevos materiales que se pueden utilizar para encapsular, como pueden ser en la industria de los alimentos, pero también en la industria agro, para poder mantener un poco más tiempo la humedad de los suelos, pues son estructuras que se desarrollan a través de los biomateriales y están en muchas de nuestras casas o estamos en contacto con ellos prácticamente todos los días. Y como resumen, podríamos decir que un biomaterial tiene que cumplir con estas principales características. Uno, ser biocompatible, no necesariamente con el organismo, pero sí con el medio ambiente o el entorno en donde se va a utilizar. No debe ser tóxico y mucho menos carcinógeno. Debe ser químicamente estable, es decir, la mezcla de polímeros, la mezcla de compuestos que yo utilice para desarrollarlo debe ser estable en el tiempo. Debe tener una resistencia mecánica adecuada a la función que lo voy a utilizar. Y esto es muy importante, por ejemplo, en estos aligeradores que se están hechos a través de materiales, pues deben ser resistentes en estructuras de arquitectura. O, por ejemplo, cuando desarrollamos un biomaterial para poder reparar o para poder suplir alguna parte, alguna estructura ósea, pues debe no solamente de ser compatible, no tóxico, sino que además debe cumplir con esta función mecánica de resistencia o soporte. O, por ejemplo, muchos ladrillos que están siendo fabricados utilizando sargazo u otra alga, pues deben de tener cierta resistencia mecánica para poder soportar las estructuras. Debe tener una densidad y peso adecuado, pero sobre todo bien caracterizado. Debe de tener un diseño de ingeniería perfecto, es decir, que la estructura ósea corresponda a la estructura que el paciente necesita o que esta estructura sea perfecta en diseño para poder ser utilizada en arquitectura y que las paredes queden no solamente firmes, sino también derechas, que a lo mejor esto es muy básico cuando hablamos de un ladrillo comercial, pero que en esta parte de crear nuevos materiales, pues toma un papel o mucho más importante. Y en teoría debe ser relativamente barato, reproducible y fácil de fabricar. Muchos de los biomateriales no son utilizados tan ampliamente
porque no porque sean caros, sino porque el método de producción aún es bastante limitado. En el caso, por ejemplo, que voy a platicar de los hongos que se utilizan para producir estas piezas que son muy parecidas al unicel, está comprobado su resistencia, sus características como inflamabilidad, son ligeras, pero son muy resistentes. Entonces, tiene muchas aplicaciones, pero uno de los grandes problemas de por qué no se utiliza es que muy poca gente los está fabricando. Y mucha gente de los que los está fabricando, pues se fabrican a un costo alto. Entonces, ahí todavía hay un tema de disponibilidad que no ha permitido a que los biomateriales tengan toda esta popularidad o toda esta disponibilidad en el mercado, pero es algo en lo que nosotros debemos de trabajar. Entonces, un biomaterial debe considerar las condiciones de quién lo va a recibir, no necesariamente hablando de un paciente o de un cuerpo, de la biocompatibilidad, y debemos de tener muy claras las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Yo pienso que la mayoría de nosotros conocemos, aunque tal vez no tan profundamente, las historias de estos personajes, pero que estamos familiarizados con estos superhéroes que tienen exactamente superpoderes. Y a mí, uno de mis personajes favoritos, pues es Wolverine, porque tiene la capacidad de regenerarse constantemente, entonces sufre lesiones y se repara, o todas estas características de Hulk, por ejemplo, para ser muy fuerte o para responder a ciertas características ambientales, tal vez como Superman o Linterna Verde, pero hay una gran cantidad de superhéroes. El punto con esta diapositiva es que muchas cosas que vemos o veíamos como de superhéroes o de ficción, en realidad son cosas que están pasando en nuestra vida y las tenemos más cerca de lo que imaginamos. Por ejemplo, la biotecnología, en el caso de los biomateriales, actualmente permite la reparación de órganos como la piel, de estructuras óseas, de estructuras de cartílago, y estos materiales, estos biomateriales, se encuentran disponibles comercialmente. Tal vez algunos ya tienen células integradas, tal vez algunos de estos biomateriales tienen la posibilidad de que sean llenados, por así decirlo, con células de un paciente y exista la posibilidad, se reduzca la posibilidad de un rechazo al biomaterial. Entonces, muchas de estas cosas ya están sucediendo y la ventaja es que están más accesibles a una mayor población y los costos de hace 20 años, cuando empezaron estos desarrollos, tal vez hace 10 años, pues su popularidad ha permitido la disminución del precio. Hay muchos productos estéticos o servicios estéticos con los que hay que tener mucho cuidado y es ahí donde nuestra regulación en COFEPRIS, hablando específicamente de biomateriales que están en contacto con el cuerpo, necesita ser bastante vigilada y modificada un poco, porque hay algunos procedimientos estéticos no regulados o no aprobados por COFEPRIS que están actualmente en el mercado con un costo incluso bastante accesible para un sector de la población y que necesitamos vigilar porque pueden causar daños, inflamaciones, incluso tumores. Y tal vez aquí hemos visto algunos casos de artistas que utilizan tal vez biomateriales no tan avalados o no aprobados y que causan deformidad, incluso el daño de la piel o del tejido en donde son implantados. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa parte. Hay algo que está cada vez más cercano a nosotros, hay un movimiento en biotecnología que es el Do It Yourself Biology y tiene que ver con el biohacking. De hecho, hay uno de los pioneros del biohacking, era un joven, tal vez algunos 30 y tantos años, que empezó a desarrollar algunos medicamentos o suplementos y que él consumía para probarlos
y murió hace un par de años. Es decir, hay una corriente de jóvenes que están utilizando el biohacking para acortar los procesos de regulación o aprobación de biomateriales o de bioproductos para poder hacer este tipo de dispositivos o estas alteraciones para poder suministrar algún medicamento o para poder, no sé si alcanzan a ver, pero en la imagen de abajo es como si la persona tuviera un implante y tiene la capacidad de atraer metales, como si fuera Magneto de X-Men, por ejemplo. Entonces, hay jóvenes intentando incluir ya dispositivos en ellos. Tengo una amiga, por ejemplo, su perro tiene ya un dispositivo, se le perdió, lo encontró y a partir de que lo encontró, le puso un dispositivo para rastrearlo. Y esos dispositivos pues están hechos de biomateriales que no son tóxicos, que son biocompatibles, son removibles. En algunos casos, claro que cada persona es diferente. En algunos casos se ha identificado inflamación y pues se puede retirar este dispositivo, pero estos rastreadores, ya muchas personas, desafortunadamente por temas de seguridad, los tienen incluidos. Entonces, la importancia que están cobrando los biomateriales desde cosas como para reemplazar un tejido o un órgano o como para desarrollar este tipo de dispositivos ha cobrado importancia en todo el mundo. La pérdida y funcionalidad de los órganos ha hecho de la medicina regenerativa la gran promesa para poder tener una mejor calidad de vida. Tal es el caso de los pacientes que sufren diabetes. Desafortunadamente, México tiene una gran cantidad de pacientes diabéticos. Se estima que al menos un cuarto de la población diabética va a sufrir al menos algún incidente relacionado con lesiones en la piel que puede terminar incluso en amputación. Entonces, el poder desarrollar estos biomateriales que ayuden a cicatrizar o que ayuden a regenerar la piel o que incluso ayuden a reemplazar estructuras completas en estos pacientes, pues son no un lujo, sino una necesidad en poblaciones como México. Y existen diferentes tratamientos, como les comentaba, con células, sin células, y muchos de estos biomateriales o estos productos están hechos con desechos agroindustriales utilizando la celulosa de algunos proyectos. Les voy a contar un poquito de lo que yo he hecho. En el pasado, yo empecé a trabajar con células de mamífero y mi primer acercamiento con los biomateriales fue porque yo quería crecer a las células en estas estructuras. No sé si algunos de los presentes tengan experiencia en cultivo de células de mamífero, pero cultivar a las células es bastante complejo en cuanto a superficie y en cuanto a manejo. Los recipientes que les presento en la parte de la izquierda son los tradicionales, la caja Petri, los frascos de cultivo, que actualmente ya se pueden encontrar con superficies modificadas, incluso con algún recubrimiento de algún biomaterial para facilitar la adhesión celular. Pero hace 20 años que yo empecé con esto, pues no era tan común y lo primero que empezamos a hacer fue hacer topografías dentro de estas cajas Petri para poder facilitar la adhesión celular. Y entonces empezamos a modificar las cajas Petri que eran totalmente lisas para incluir topografías y permitir que las células crecieran, se adherieran más fácilmente y tal vez tratar de controlar para dónde crecían las células. Entonces, en esta ocasión trabajé con fibroblastos, algunos biomateriales o compuestos que he utilizado a partir de este trabajo fueron alginato y quitosano. He trabajado, por ejemplo, con Alesia. Alesia es una egresada de diseño industrial del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y en alguna parte de su preparación profesional le ayudé a desarrollar esta máquina. Ella la nombró Amido. Ella ganó con este diseño el premio de diseño 2019. Alesia tenía como objetivo crear una máquina que ayudara a desarrollar biomateriales. Y ella decía,
ayúdame a que lo que tiramos en nuestra cocina se convierta en algo que podamos utilizar. Y en esta máquina lo que hacíamos era el proceso de crear un biomaterial utilizando almidón de papa. Entonces ella decía, si a esta máquina tú le pones tantos desechos de cáscara de papa y algunos otros ingredientes que eran parte de la formulación, tú vas a poder desarrollar tus cucharas o cubiertos. Empezamos con las cucharas y esta máquina ya le dio un diseño parecido a las máquinas de Nespresso y entonces en lugar de café, esta máquina te mezcla, te calienta, te prepara un biomaterial que puedes vaciar en un molde y puedes hacer tus cubiertos. Y eso le valió el premio de diseño 2019. No sé si ubican este producto, pero a mí me encanta. Es parte de mi infancia totalmente. Es el algodón de azúcar. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de ver cómo lo hacen o cuando los están comprando, entretenerse en pescar las fibras que salen un poco cuando están enrollando el algodón que se produce en el palo de madera. Utilizando este principio, hay un equipo que se llama Force Spinning, que en lugar de utilizar eléctrica como el electrospinning, este Force Spinning utiliza solo fuerza centrífuga y expulsa una solución, en mi caso de polímeros, y va creando hebras. Entonces, en esos trabajos, utilizando este equipo que es el Force Spinning, creamos esta malla de fibras. Esta malla no sé si alcanzan a percibir, pero es como una gasa un poco más ligera. Y con esas fibras desarrollamos, bueno, el artículo es, el título del artículo publicado es el de la parte de arriba, y generamos una malla que tiene una gran cantidad de fibras en la escala de las micras, y ahí crecimos fibroblastos, y lo que pretendíamos era generar una malla con células que pudiera ser utilizada para reparar lesiones en la piel. A estas mallas y a otras con las que hemos trabajado se le han incluido incluso nanopartículas de plata para evitar infecciones, o hemos incluido algún antibiótico para que entonces ver el sistema de liberación del fármaco y que cuando se coloque esta gasa con o sin células pueda ayudar a aliviar el dolor también del paciente que ha sufrido una cortadura o una quemadura. Ya sabemos que sí, que las células de piel pueden crecer bien ahí. Estas fibras están hechas de celulosa y de quitosano. Ahí utilizamos una marca Sigma y bueno, estos fueron algunos primeros resultados que obtuvimos. Con el desarrollo, cuando la pandemia por COVID-19, desarrollamos un dispositivo de microfluídica para poder hacer pruebas de diagnóstico utilizando RAM, la técnica LAMP en lugar de PCR. Y a diferencia de la PCR, esta técnica lo que permite es no tener estos cambios de temperatura como en el PCR, sino en una región muy específica poder trabajar sin necesidad de esas temperaturas. Entonces, en teoría, debería de ser una prueba de diagnóstica más asequible a los pacientes. Hicimos el dispositivo y el reto para nosotros fue en ese momento trabajar con una estructura hecha a partir de celulosa que venía de desechos agroindustriales. Actualmente estamos utilizando cáscaras de piña, fibras de agave que vienen del proceso de la fabricación del mezcal, y también estamos utilizando los residuos del café para producir biomateriales, pero estos con aplicaciones textiles. La industria de la moda es la más contaminante en México por los colorantes y todos los procesos que esto tiene, pero también por el fenómeno del fast fashion. Entonces, hay una gran cantidad de telas que se desperdician
todo el tiempo, que se tiran todo el tiempo por nuestra parte, porque constantemente estamos adquiriendo piezas textiles para estar a la moda y lo único que estamos generando y desaprovechando es una gran cantidad de recursos. Entonces nosotros estamos utilizando desechos agroindustriales para poder crear alternativas de accesorios o de telas o de biomateriales que puedan ser utilizados, a lo mejor no solo en piezas de vestir, sino también como accesorios o como aquellos materiales de recubrimiento o de soporte para algunas otras estructuras. Entonces, hemos trabajado con pencas de agave, hemos podido extraer, como se hacía de manera antigua, las fibras de las pencas. Después de un proceso de cocción, estas son las fibras y las hemos trabajado para poder crear biopelículas. Estas biopelículas efectivamente no solamente pueden tener aplicaciones textiles, sino también para recubrimiento de alimentos o de empaques. Entonces, bueno, lo importante es que estamos aprovechando las fibras. Aquí una cosa es aprovechar la fibra y otra cosa diferente es aprovechar la pulpa. Entonces, con la pulpa hemos creado diferentes estructuras. Por ejemplo, en la imagen que les presento a la izquierda, esa película está hecha utilizando un poco de cáscara de residuos de café molidos muy fino. La imagen del medio es una película que ya tiene un diseño, tal vez para hacerlo un poco más atractivo. Esa parte más oscura es una película hecha también con una molienda de residuo de café muy fina. Y lo amarillo es una biopelícula hecha con almidón y cáscara de piña. Entonces, generamos diseños tal vez más atractivos. En la última imagen, la imagen de la derecha, lo que yo les presento es diferentes películas hechas tal vez con un residuo de café poco fino, un poco más fino, medianamente fino, combinados incluso ya con algunas fibras como la guata o fibras de algodón molidas para dar un poco mayor de resistencia. Entonces lo que estamos probando es como la calidad del material que se genera, un material flexible o un material bastante rígido, un material que es bastante quebradizo o que es resistente, eso es lo que estamos probando, pero utilizando en este caso café, cáscara de piña y almidón. Tenemos también otro producto, otro proyecto, estoy corriendo con mis alumnos, con Mitch, con Axel y con César. Con ellos estamos probando, así como hicimos en algún momento fibras o microfibras con force spinning o las hemos hecho con electrospinning, estamos probando una técnica que es blowing spinning. Utilizamos básicamente un aerógrafo y lo que estamos tratando de probar es que podemos generar fibras, una malla bastante gruesa, y lo que queremos es tener un método de producción un poco más económico o menos caro y más rápido. El equipo de Force Spinning es bastante limitado su uso porque está disponible en pocos laboratorios, al menos en México. Electrospinning, es difícil trabajar con electrospinning y uno de mis principales ingredientes es el quitosano y queremos probar qué tan fácil y qué tan barato podría resultar establecer el método de producción de estas fibras utilizando el blowing spinning. Aquí el quitosano lo extraemos a partir de cáscara de camarón y tal cual, ese lo recupero de restaurantes que son solidarios y me comparten las cáscaras de camarón. Y la celulosa, que esa la utilizamos o la extraemos a partir del agave y de piña. Antes teníamos el método de extracción de esta celulosa utilizando el método ácido-base, que pues sabemos que es un método que contamina bastante por las cantidades que se utilizan, pero estamos ahora utilizando enzimas. Entonces tenemos un método de extracción más eficiente, más específico y que contamina mucho menos que cuando estábamos utilizando litros de ácido o litros de base. Entonces, bueno, todos los avances que tenemos de este proyecto están muy bien. ¿Para qué queremos las fibras? El principal objetivo es ingeniería de tejido.
es igual tratar de tener la fibra, tener la malla, caracterizarla y poder utilizarla para cultivo de células de mamíferos. También hemos estado trabajando con la extracción de quitosano utilizando la exuvia de tenebrio. Tenebrio es imagínense, es un insecto, es como un gusano y muda de piel. Entonces, ahora con esta tendencia que hay para evaluar o para reconsiderar la fuente a los insectos como una fuente de proteína, pues resulta que los productores de estos gusanos o de estos insectos se encuentran con un residuo que es la muda de piel, en el caso del tenebrio, y tratando de utilizarlo, bueno, pues de ese tenebrio estamos extrayendo igual quitosano para producir, en este caso, un biofiltro para el tratamiento de aguas. Entonces, sí, estos biomateriales que estamos haciendo, utilizando desechos agroindustriales, lo estamos aplicando en la industria textil, estamos viendo de qué manera pueden ayudar en temas de ingeniería de tejido y medicina regenerativa, pero también estas aplicaciones agroindustriales. El quitosano tiene unas propiedades muy particulares que tiene propiedades antimicrobianas, tiene una gran capacidad para filtrar y para absorber algunas partículas, entonces tiene esta versatilidad y por eso lo utilizo ampliamente en mis trabajos. En el caso de Lu es una alumna que estudia la maestría en diseño de modas en la Mixteca acá en Oaxaca, y con ella estamos trabajando, le ayudé a hacer una extracción de celulosa de árboles de la región, y ella está utilizando el pochote. El pochote es este árbol, seguramente muchos de ustedes lo conocen muy bien, da estas fibras que son muy parecidas al algodón, y ella lo que está haciendo es para darle mayor resistencia a estas fibras que se obtienen de este árbol del pochote, lo está mezclando con celulosas de bambú mexicano, por ejemplo, o de otras especies de jacaranda que ellos desperdician o podan en alguna época del año. Entonces, utilizando esos desechos, estamos haciendo estos productos, y la finalidad con Lu es muy específica, crear una nueva fibra que permita desarrollar prendas textiles. Con otros alumnos, Axel, Mitch, Máximo, Nina, con ellos estamos trabajando. Mitch es de Veracruz, entonces nos hace favor de colectar algas. Tenemos no solamente un tipo de alga, hacemos una mezcla de varias, y con un método muy sencillo, a través de la congelación, obtenemos el agar y estamos haciendo pruebas para la micropropagación de orquídeas utilizando ese agar, que es solamente de la colecta de las algas que se juntan en la playa. Hacemos la extracción de agar. Queremos probar si necesitamos adicionar qué fitohormonas o cuál sería el protocolo completo para poder utilizar este agar en la producción de orquídeas. Y con otras cosas un poco más raras, sofisticadas, que he hecho utilizando hojas o en ingeniería de tejidos, es de celularizar matrices. En este caso, el primer trabajo fue con espinaca. Celularizamos hojas de espinaca para ser utilizadas como andamio celular. Ahorita estamos utilizando diferentes especies para evaluarla por cuestiones de resistencia, y lo que ha resultado es que las células que hemos probado tienen una capacidad de crecer muy buena, de crecer en 3D, y estamos desarrollando estudios para hacer una prueba de citotoxicidad. Entonces, esas hojas que resultan de algunas podas, pues las hemos utilizado nosotros. En el caso de la cáscara de camarón, nosotros hemos hecho estudios para obtener de la cáscara de camarón la extracción de óxido de calcio, poderlo combinar y obtener hidroxiapatita. En una de las imágenes ustedes podrán ver algunas estructuras que hemos intentado hacer en 3D. Es este proyecto el que me convenció de que yo necesitaba una impresora 3D. Estamos trabajando en el diseño
porque las impresoras 3D actualmente me permiten trabajar con PLA, pero no me permiten probar diferentes biomateriales. Yo tengo muchos biomateriales y uno de ellos es el que hicimos. Este es una mezcla de colágeno, quitosano e hidroxiapatita. La hidroxiapatita viene de cáscara de huevo, el quitosano de cáscara de camarón y el colágeno lo hicimos de extracción a partir de tendón bovino. Entonces, tratamos de aprovechar esos residuos para poder generar estructuras como este material y lo que estamos en biopelícula funcionan muy bien, el trabajo ya está publicado, crecen células de fibroblastos y crecen muy bien, pero estamos ahora tratando de generar estructuras 3D. Por otro lado, hemos utilizado estos biomateriales, estos biomateriales para la encapsulación de algunos compuestos activos, como es el caso del licopeno, y poder generar alimentos funcionales. Estamos trabajando con esto y estamos trabajando con el uso de los materiales de los biomateriales que tenemos para encapsular algunos microorganismos, ver si esto les ayuda a resistir el calor de la cocción y poder generar alimentos funcionales. Entonces, estos desechos agroindustriales con los que hemos estado trabajando nos han permitido tener proyectos en la industria textil, vincularnos al diseño de nuevos productos como lo son alimentos funcionales o nutracéuticos y la parte de medicina regenerativa, ingeniería de tejidos y la parte ambiental. Este es el ejemplo que les comentaba de nuevos envases, empaques o aligeradores en el caso de las piezas para arquitectura. Es el hongo Pleurotus. Pleurotus crece. Estamos utilizando ahorita como sustratos telas que vienen de la industria textil de desecho, residuos de café, piña y fibras de agave. Estamos probando a lo mejor qué porcentaje podemos suplementar el sustrato principal, que es la paja, en la paja para crecer a Pleurotus. Crece Pleurotus, nos quedamos con el micelio, con la parte blanca. Esta se deja en un tiempo de crecimiento unos días más. No crece el fruto, el cuerpo fructífero, pero nos quedamos con esta estructura blanca que es inflamable, que es resistente y que es muy ligera. Entonces, todavía no llegamos nosotros a la etapa de estudiar el poder fabricar las piezas como ladrillos o como empaques, porque todavía estamos probando los sustratos, pero bueno, es una de las aplicaciones. Y con este mismo material se pueden generar espumas que pueden, bueno, dan una apariencia de espuma, pero es el que se utiliza para empaques. He trabajado con diferentes estructuras tratando de aprovechar la piel de pescado. Aquí está descelularizada, está curtida con un método a lo mejor no tan tradicional o no tan agresivo como el uso de fenoles o de ácidos. Entonces, tratando de aprovechar la cáscara de pescado para hacer piezas o accesorios en la industria de la moda, utilizando cáscara de huevo no solamente para la síntesis de hidroxiapatita, sino para generar materiales cerámicos, algunos que tienen que ver con diseño y estructuras más resistentes, tratando de fabricar bioresinas, mezclando tal vez un poco. Tengo algunos estudios para la producción de kombucha, por ejemplo, con las hojas de las podas del moral. Colectamos las hojas de las podas del moral, se hizo una bebida fermentada análoga a la kombucha. Ese artículo lo publicaron la semana pasada, ya está disponible, con mucho gusto se los puedo compartir, pero utilizando kombucha he generado este cuero vegano que le llaman y sigo trabajando, suplementando la parte para producir la kombucha con suero de leche, con estas infusiones que ya utilizan algunas otras hojas y que les pueden dar propiedades muy particulares al cuero vegano de la kombucha. Y he hecho algunas pruebas utilizando caseína de leche que incluso se me ha quedado en el refrigerador y por eso se echa a perder, y he hecho algunas piezas
se las voy a presentar, de caseína. Estos son algunos de los biomateriales que he trabajado. Estos aretes, los más blanquitos, están hechos de caseína, de leche que se me echó a perder. Los que están un poco más translúcidos es una resina hecha con falso ámbar, utilizando también caseína, solamente que ahí utilizamos también otras gomas para generar estas estructuras. Y nosotros lo hemos puesto como falso ámbar, pero en realidad es una mezcla con caseína. Son estos biomateriales los que, estos son mis primeros accesorios hechos. Este es un accesorio a lo mejor un poco raro, no los quiero asustar, es un corazón de pollo descelularizado. Esto yo lo hago para mis estudios de ingeniería de tejidos, pero en este caso la estructura descelularizada la encapsulé en una de las bioresinas que hice y es un dije que tengo, no sé si suena loco o muy raro, pero bueno, es muy simbólico de los trabajos que yo hago. En conclusión, lo que quiero presentarles o el único objetivo de querer compartir esto con ustedes es que vean que infinitas son las posibilidades que podemos tener cuando trabajamos con los desechos agroindustriales. Pues, les platiqué un poco de lo que yo hago en cuestiones de ingeniería de tejidos, cosas que estoy haciendo con mis compañeros de diseño textil, pero también cosas que hago con alimentos funcionales. Y que incluso pueden tener aplicaciones en agricultura. Entonces, creo que todo es posible, todo está en las manos de ustedes, muchachos, que traten de pensar, como siempre les decimos, afuera de la caja, pero que al mismo tiempo traten de incluir todo lo que han aprendido y de vincular todos sus conocimientos, porque este problema ambiental, el manejo del agua, todo lo del suelo, todo lo que estamos viviendo actualmente requiere del máximo esfuerzo de todos nosotros para que le demos solución. Y uno de esos problemas es el aprovechamiento de los desechos agroindustriales. Espero que todo esto que les compartí les inspire, les ayude a tener nuevas y mejores ideas y que sepan que en cualquier ocasión que yo los pueda recibir en la Ibero Puebla son más que bienvenidos. Si gustan que los pueda asesorar, guiar o compartir un poco más de información de esto que les platiqué, también las puertas están en mi correo abiertas y esperaría que algunos de ustedes realmente se inspiraran y que decidieran trabajar con algunos de estos materiales. Nuestro país y nuestro sistema de producción es bastante amplio y creo que hay muchos desechos agroindustriales que yo no manejo, pero que con mucho gusto en algún punto tal vez les pueda ayudar. Entonces, no me queda nada más que agradecer y estoy disponible para sus preguntas o para el contacto. Muchas gracias, María José. Excelente presentación, muy ilustrativa también. Agradecemos que a pesar de que sabemos que es un gran trabajo detrás de ciencia básica, lo hiciste tan amigable, tan tecnológico, tan aplicado y tan digerido para todo el auditorio, ¿verdad? Gracias y muchas felicidades por los logros que has obtenido con estos trabajos, con esta investigación, sobre todo en la parte aplicada. Vamos a tener una sesión de preguntas, a lo mejor 2, 3 preguntas por ahí o comentarios por parte de los que se encuentran aquí en línea. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para la ponente? Puede abrir su micrófono si gusta, ¿eh? Creo que todo quedó muy, muy claro, la verdad. No veo ahí, a ver si está en el chat. Bueno, aquí me dicen la doctora María del Carmen, excelente presentación, gracias a la organización, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y pregunta una estudiante de doctorado, ¿cómo ves las aplicaciones a otro tipo de residuos, no solo los plásticos o telas, sino otros desechos de la cosecha? Sí, yo creo que, como les comentaba, hay muchas cosas que yo no
he podido manejar porque quisiera hacer todo, pero también hay muchos desechos que yo no conozco. Y la idea de esto es que ustedes se puedan inspirar. Por ejemplo, en el caso de revalorizar las podas del moral, fue generar una bebida funcional. Y esas hojas, esos frutos que se pierden en las podas, contaminan y no les da ni un valor. O sea, a los productores de donde obtuvimos esas podas, para ellos es totalmente pérdida. O sea, ellos no hacen nada con eso. Y son cosas a las que tenemos mucho acceso, no solamente en el moral, sino con una gran cantidad de cultivos. Y eso se está aprovechando para hacer, en este caso, una bebida fermentada. Es decir, no todos los productos que se pueden generar con estos desechos tienen que ver con, como tú dices, o sea, estoy segura de que se pueden hacer más cosas. A lo mejor lo más fácil fue hacer un té que sirviera para hacer kombucha, pero estoy segura de que se pueden hacer cosas tal vez un poco más complejas o más sencillas, utilizando, como tú dices, diferentes tipos de cosecha. Gracias, María José. Y otra pregunta, yo creo la última porque se nos fue justamente la luz y no tarda en irse en internet. ¿Tiene alguna predicción de en cuánto tiempo ya sea ya una realidad permanente el uso de estas tecnologías? Depende de nosotros, creo que nos tenemos que dar prisa. Como les comentaba, ya hay empresas que están utilizando, por ejemplo, los empaques con hongo. El problema es que no hay quien nos produzca a gran escala. Creo que ahí nosotros tenemos que mejorar nuestros procesos de producción y avanzarle, porque esto es una realidad, esto ya se está utilizando y se requiere que se produzca a gran escala. Cualquiera de las cosas que yo les estoy platicando, necesitamos de ingenieros que nos ayuden a hacerlo y llevarlo a cabo para producirlo y que esto esté al alcance. Perfecto, pues agradecemos mucho la presentación de María José, espero que nos sigas escuchando y te damos un aplauso por tu participación, gracias. Y bueno, cualquier duda ya tienen su correo, y esperemos pregunta se puedan comunicar contigo. Por ahí hay una que otra estudiante que seguramente tendrá curiosidad por acercarse a ti. Hasta a sus Gracias, órdenes. María Muchas José. gracias. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora.